hermanos, a aquellos que nos ven en las redes sociales, que el Señor les bendiga grandemente. Nuevamente me toca el privilegio de poder compartir un poco de la palabra del Señor. Amén. Así que lo quiero llevar, hermano, vamos a Gálatas 5. Gálatas 5, hermano, y quiero que lo tenga ahorita le digo el versículo. Primero quiero hacer una introducción, hermano. Quiero dar un recordatorio de algo que ya habíamos predicado anteriormente. La palabra del Señor nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. ¿Y qué estaba muerto, hermano? Sabemos que somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu era el que estaba muerto, ¿vale? Pero cuando somos redimidos por el Señor, ¿qué es lo primero que redime el Señor? Ya habíamos hablado de eso. Un recordatorio. El espíritu. Después, el alma. Y por último, el cuerpo, ¿no? Porque vamos a ser transformados repentinamente, ¿no? Cuando ya seamos arrebatados. Entonces, esa es la introducción que yo le quería hacer, hermano. Entonces, cuando el Señor viene a dar a su Hijo, hermano, y nos compra con su sangre preciosa, ¿qué es lo que manda el Señor? Una vez que ya el Señor nos ha redimido, que es algo, hermano, en lo que yo me quiero basar en esta noche. Si usted se acuerda del título del tema, es siendo espirituales. Ahora sí, en Gálatas 5 vamos al versículo 16 y dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? Digo pues, andad en el espíritu. Le voy a leer otra versión, hermano, para que podamos enriquecer un poco más este versículo. La versión Nueva Traducción Viviente dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, hermano. ¿Cuál es la palabra que ha cambiado esta versión? ¿Cuál fue? No. Hace énfasis, dice andad. Este dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe. Los guíe. ¿Sí? ¿Es algo? Perdón, hermano. Guiar, así es. La palabra es guiar. Entonces el Señor, hermano, algo que yo siento en mi corazón como nuestra iglesia, creo que el Señor quiere, ¿qué es lo que veíamos en la predicación de la pastora? Y algo que hemos estado viendo el año pasado, esa escalerita. ¿De qué trata? Niveles de evolución, alcanzando hasta llegar a la estatura del varón perfecto, alcanzar el arrebatamiento, ¿no? De eso se trata, hermano, de nosotros seguir creciendo. Entonces, pero tenemos que crecer espiritualmente. Y es algo que el Señor, como le comentaba, me estaba poniendo ese deseo en mi corazón. Yo quería compartir un poco un testimonio, pero no me dio tiempo, ¿no? Sabía que me tocaba predicar el día de hoy y yo estaba, hermano, un poco preocupado porque lo que yo quería hablar, como que yo sentía que no venía del Señor. Como que decía, bueno, voy a hablar de esto porque era algo que había estado estudiando. Y resulta, hermano, que en mi casa mi hermano biológico pues no llegaba, ¿no? Y me quedé con ese pendiente en la madrugada hasta las 3, 4 de la mañana y él no llegaba. Entonces mi mente empezó a maquinar un montón de cosas, ¿no? Y entre ese
hace unos días una hermana me preguntaba que tenía afanes de la vida, ¿no? Yo le decía, confía. Y yo le decía, sé que no es fácil confiar, ¿no? Y de ahí me llegó, ¿no? Lo que yo le había comentado a esa persona. Y ya me toca confiar a mí, ¿no? Entonces empecé a ver lo que yo estaba armando, hermano, en la madrugada el tema. Y así el Señor como que me dio a entender crecer espiritualmente, hermano. Y por eso es lo que yo le quiero compartir en esta noche. Yo creo que el Señor para nosotros quiere como que levantarnos espiritualmente. Pero para eso el Señor ya nos había estado hablando que debemos morir ¿a qué? A la carne, y algo que estuvo hablando la pastora, al orgullo, hermano, al orgullo, ¿sí? Y eso es algo, hermano, como que ahí yo como que uno recibe la confirmación de la palabra, hermano, porque yo me estaba preparando para poder compartir un poco de la palabra el día martes, que era del orgullo, y resulta que lo que yo iba a hablar a una persona, hermano, en ese día era sobre el orgullo, así que esa palabra me vino de edificación. Bueno, el Señor confirma, hermano. Nada más le quería dejar en claro que el Señor quiere levantarnos espiritualmente, quiere que crezcamos, ¿sí? Espiritualmente. Bueno, ahora en ese mismo capítulo, pero más adelante en el versículo 25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿sí? Hermano, si usted, por ejemplo, si yo te pregunto, hermano Max, ¿tú qué me podrías explicar de este versículo? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pues si ya tenemos esa liberación, no la dejemos morir, que andemos solamente pensando más que pensar, guiándonos solamente por Dios y dejar a un lado nuestros pensamientos humanos. Bien, eso me agradó lo que dijo mi hermano al inicio. Mire, por eso le hice esa introducción. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y aquí dice, y sabemos que cuando Cristo nos dio vida, le dio vida al Espíritu, ¿sí? ¿Sí o no, hermano? Le dio vida al Espíritu. Entonces aquí dice, si vivimos por el Espíritu, y Espíritu está con letra, la E mayúscula. ¿Y qué representa eso, hermano? Al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos da la vida, hermano. El Espíritu Santo. Y está diciendo, si nosotros vivimos, se está refiriendo, por eso le digo, me agradó la respuesta que dio mi hermano Max. Si nosotros vivimos por el Espíritu, quiere decir que tenemos esa vida Zoe, tenemos la vida espiritual de Dios, y por eso pone Espíritu con E mayúscula, ¿sí? Dice, andemos también por el Espíritu. O sea, si ya vivimos por ese acto en la cruz, por la redención en Cristo Jesús, si estamos viviendo por el Espíritu Santo, dice que también andemos, ¿en qué? En el Espíritu Santo. Andemos, y ya vimos otra versión que andar lo cambia por ¿qué palabra? Guiar. Por guiar. Entonces, que el Señor quiere que nosotros oigamos, hermano, al Espíritu Santo. Bueno, ya quiero avanzar porque no me quiero comer mucho tiempo en esto. Veíamos esa escalerita que hemos estado viendo por mucho tiempo. ¿Y de qué trata? De avanzar, ¿no? De evolucionar. De evolucionar. Es de ir de un punto A un punto B. Entonces, pero ¿qué necesitamos, hermano, para poder llegar a ese punto? ¿Qué necesitamos? Amén. Amén, hermano. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo para poder seguir ascendiendo, porque separados de Dios no podemos hacer nada. ¿Sí? Separados del Señor no podemos hacer nada. Entonces necesitamos dejarnos guiar, tenemos que andar en el Espíritu para que nosotros podamos avanzar. Amén. Bueno, ahora
ya sabemos que necesitamos ser guiados, pero ahora, ¿cómo podemos ser guiados? ¿Cómo podemos ser guiados, hermano? Por el Espíritu de Dios, porque ya sabemos que necesitamos ser guiados, pero ¿cómo? Muy bien, el pastor ya se adelantó muchísimo, pero en eso sí es el punto, es que él siempre va arriba, hermano. Muy bien, ¿al que me pueda ayudar alguien más? El pastor ya dijo algo muy importante, que es oír, ¿no? Oye, oh Israel, ¿no? De los primeros mandamientos siempre manda a oír. Pero le quiero ayudar. Lo que necesitamos primero, hermano, aquí no me quiero meter tanto de profundo, nada más le voy a dar una pequeña introducción de 3 puntos. Primero necesitamos recibir el Espíritu, hermano. Lo quiero llevar a Efesios 1, 13 y 14, hermano. Si usted me puede ayudar a leerlo, alguien que me ayude a leerlo. Efesios 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bien, aquí algo importante, ¿qué dice, hermano, sobre los creyentes, los gentiles, los que están escuchando la palabra? Dice que habiendo creído, ¿qué? Fuimos sellados con el Espíritu Santo en la promesa, porque no podemos creer en el Señor Jesucristo, nadie te puede convencer, sino ¿quién? Sino el Espíritu Santo. Primero necesitamos recibirlo. Mire, esta versión, que es la palabra LBLA, la Biblia de las Américas, dice: y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Hasta ahí. O sea que, hermano, aquí estamos viendo algo interesante. Se recibe el Espíritu Santo. Por eso les quiero decir que no, como que no me quiero meter tan a profundidad, solamente le quiero dar una pequeña introducción a esto, porque me sirve para lo que le quiero dar a explicar. Entonces, primero necesitamos recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder ser guiados. Ahora, otra cosa muy importante, ¿qué sigue después? Amén. Bueno, cuando nosotros estamos, hacemos la confesión de fe, ese ya va con mano de que el Espíritu Santo puso en ti algo de fe, hermano, para que tú pudieras creer, ¿sí? El Señor lo pone, porque yo antes decía, hermano, dice, yo me hice cristiano, y no, ¿y por qué se me quitó? Porque una vez oí a mi apóstol decir, no, yo no me hice, Dios me hizo cristiano, yo no, y a mí se me quitó esa palabrita. Ahora, nada más como le digo así, para que si usted también le ha pasado, lo tenga en cuenta. Lo que sigue, hermano, una vez que ya recibes, hay algo importante, porque recibir el Espíritu Santo es diferente y ser bautizado con el Espíritu Santo es otra cosa, hermano, es diferente, porque ya cuando tú eres bautizado, ya se muestra el poder del Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? Por eso le digo, nada más le estoy dando una pequeña introducción. Ahora sí que ya estás lleno, aunque la llenura del Espíritu Santo, hermano, va por facetas. Por ejemplo, cuando aquellos hermanos que estaban en el Pentecostés, que fueron llenos con las lenguas espirituales, que fueron llenos espiritualmente con el Espíritu Santo, más adelante en la Escritura dice que otra vez tenían que volver a ser llenos. Otra vez, o sea, no es de que siempre tenemos que procurar siempre estar llenos. Y eso es también algo que vamos a estar viendo en esta noche. Pero bueno, ya vamos 2 puntos. Ahora el tercer punto, que fue lo que nos dijo el pastor. Oír, porque ya tienes el Espíritu dentro de ti, hermano.
porque tú eres templo del Espíritu Santo. Ahora lo que te toca a ti es oír. Tenemos que aprender a oír. Y para poder oír hay algo muy importante. Necesitamos algo más, no nada más oír y ya, pero lo dejo ahí entre comillas y me recuerda, hermano, si se me llega a olvidar, pero hay algo que tenemos que ver, que tenemos que aprender y tenemos que tenerlo en nuestra vida para poder oír. Así que después lo vemos porque aún no llego a esa parte, pero bueno, ahora sí, hermano. En Gálatas, que estábamos viendo, nos dice que andemos en el Espíritu. Ya sabemos que tenemos que oír, pero ahora ¿cómo vamos a andar en el Espíritu? Ya vimos que oyendo, dirigiéndonos, pero lo quiero llevar a Efesios 5. Efesios 5. Ahí en el 1, en el versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad ¿en qué, hermano? En amor. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sí. Dice andad en amor. ¿Qué tiene que ver esto, hermano? No se puede andar en amor si no andas en el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Hay que recordar los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el primero? El primer fruto que pone en orden es amor. Es amor. ¿Sí? Entonces, no podemos andar en amor si no andas en el Espíritu. Esa es una manera en que nosotros podemos andar en el Espíritu, hermano. ¿Sí? Dice esta versión, dice: sed pues imitadores de Dios, es la versión de las Américas, como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Bueno, ese es un primer punto. Ahora quiero aclarar algo, hermano, que esto yo lo aprendí de nuestro apóstol, ¿sí? Y es importante que se lo explique de esta manera. Esto es algo que yo ya había aprendido alguna vez con el apóstol, de cómo andar en el Espíritu, y el Señor me lo recordaba, hermano. Ahora, ahí adelante, en ese mismo capítulo, vamos al versículo 8 y 9. Dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Dice el fruto del Espíritu. Fíjate que en esta parte dice: porque es el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad. Hay unas versiones, hermano, que le ponen en el fruto de la luz. Y en este sí dice Espíritu. Entonces, nosotros ya veíamos que éramos ¿qué? Tinieblas, ¿sí? Estábamos en la oscuridad y Dios nos manda a hacer ¿qué? A hacer luz. A nosotros somos la luz del mundo y no podemos ser la luz del mundo si no andamos, hermano, en el Espíritu. La versión Spanish RVG dice: porque el fruto del Espíritu
es en toda bondad. Es en toda bondad, justicia y verdad. Bien, ahora se acuerda que le dije que para oír es algo importante, hay algo más para poder oír. Ahora sí lo quiero llevar a ese punto, hermano. Vamos a Efesios, ahí mismo en el versículo 15. Le voy a leer la versión Biblia de las Américas. Dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Andáis no como insensatos, sino ¿cómo tenemos que andar? Como sabios. Y ya se ha hablado que hay dos tipos de sabiduría. Está la terrenal, animal y diabólica, y la sabiduría que viene de Dios, que es dada ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hermano. ¿Sí? Por el Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver con lo que yo le decía? ¿Qué tiene que ver, hermano? Y aparte la palabra lo confirma. Miren, vamos a Proverbios 1:5. Y me ayuda a leerlo a alguien, hermano, de favor. Proverbios 1:5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Bien. Entonces, hermano, ahí está la respuesta. ¿Qué se necesita para poder oír? Ahí está. Ser sabios. Aquí lo está diciendo. La versión de las Américas dice: el sabio oirá, y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. ¿Cómo sabemos si somos sabios? ¿Cómo sabemos si somos sabios? Sabemos que somos sabios porque aquí dice que el sabio oirá. Si no oímos, hermanos, si no aprendemos a oír, no somos sabios. No hay sabiduría. Entonces, si tú te estás haciendo esa pregunta, ¿soy sabio? Mejor ponte a pensar: ¿escucho lo que me dice la palabra del Señor? ¿Escucho lo que me dice la voz del Espíritu Santo? Ahí podemos ver eso. Y hermano, y aquí es donde yo le decía que tenía algo que ver con el orgullo. ¿Por qué tiene que ver con el orgullo esta parte? Porque para oír se necesita ser humilde. Se necesita ser humilde para poder oír. ¿Y qué tiene que ver con ello? Por ejemplo, un ejemplo, que algún hermano llegue y te predique, te quiera, que el Señor le da una palabra y que quiere ocupar a ese hermano, pero lo ves, para tus estándares no lo ves como alguien a tu nivel. Necesitamos sabiduría, necesitamos humildad para poder oír. Para poder oír, hermano. Por eso tiene que ver con el orgullo. Tenemos que morir al orgullo, hermano, si queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que morir al orgullo. Tenemos que bajar ¿a dónde? ¿Descender a dónde? Al Jordán, hermano. Yo le digo por eso. Ya cuando el Señor me dijo eso, como que ya me sentí seguro que Él quería que hablara esto. Y que no le digo que no me sentía nada seguro, hermano, de lo que yo quería comentarle. Pero bueno, ya estamos ahí. Ahora, ¿de qué otra manera, hermano? Ya le di los 3 puntos aquí de cómo andar en el Espíritu, pero tenemos que dar que se vean los frutos pues del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son, hermano? Vamos a ver. Ahí vamos a ver cómo, si ya conocemos algo, debemos por lo menos tenerlos en nuestra mente. ¿Cuáles eran esos frutos del Espíritu Santo?
Te faltó uno. El primero es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9, hermanos. Y eso ya el pastor aventó como 2, 3 prédicas hablándonos a detalle de cada uno de esos frutos, hermano. ¿Sí? Entonces tenemos que mostrar ese andar en el Espíritu. Se va a poder ver con tus frutos, ¿sí? Se va a poder ver con lo que tú has cosechado, es lo que vas lo que has sembrado, lo que vas a cosechar. Bien. Ahora quiero cambiar un poquito en la perspectiva de lo que estamos viendo. Hermano, Dios quiere que nosotros participemos de las cosas celestiales. ¿En dónde quiere que participemos, hermano? De las cosas celestiales. ¿Qué se suele decir? ¿Qué es lo que suele decir la gente cuando participa de las cosas celestiales? ¿Cuándo se suele decir que participamos de las cosas celestiales? Nosotros no, la gente de afuera. Cuando una persona muere, ¿qué dicen? Ya está con Diosito. Ya se fue al cielo, ya está en la gloria. Es cuando se suele decir que ya estamos participando de lo celestial, ¿no? Se le suele acudir a esa parte, a ese hecho. Pero Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que nosotros seamos participantes del cielo aquí mismo en la tierra. Amén. Y eso es algo que el Señor ponía en mi corazón, que Él quiere que nosotros vivamos, hermano, como allá en el cielo, aquí en la tierra, porque nosotros vamos a ir hacia ese lugar, y si no estamos aprendiendo desde aquí, allá se te va a hacer muy difícil adorar al Padre Celestial. Si no aprendes a adorar aquí, hermano, que es donde estamos poniéndonos en práctica, pues es muy importante lo que estaba hablando, no me acuerdo quién lo habló, que tenemos que entrar en la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos que saber entrar a ese lugar, porque no siempre, hermano, yo soy honesto, no siempre puedo entrar, me cuesta, me ministro con usted. Entonces tenemos que aprender a entrar a ese lugar, hermano, al lugar celestial, pero desde aquí de la tierra. Vamos a Colosenses 3 del 1 al 2. Lo leo. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La versión Palabra de Dios para Todos dice: puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo. Esta versión dice: busquen las cosas del cielo. La otra versión dice buscad, ¿no? Pero adelante dice: donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aquí dice: concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, hermano. Amén. ¿Qué ha hablado nuestro pastor últimamente? Que el Señor nos tiene que encontrar, ¿qué? Trabajando, hermano, en el Espíritu. Ahí hago énfasis de algo que el pastor ya dijo. Eso no quiere decir que dejemos todo lo demás atrás, ¿no? Espiritualmente hablando, a la vida espiritual, a lo que nos estamos refiriendo. El Señor nos quiere encontrar trabajando, y aquí dice que nos concentremos, que nos ocupemos en las cosas celestiales, que busquemos las cosas del cielo, hermano. Entonces nosotros ya habíamos visto una escalerita. Esa escalerita era
los niveles de qué eran, pastor. Crecimiento de hijos de Dios. Bien, también hay una escalerita, hermano, de las cosas que nosotros tenemos que alcanzar. Esto es algo, una escalerita que nuestro apóstol ya ha compartido en lo largo de los años. Así que lo quiero llevar a Filipenses 3:12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Sí? Tenemos que llegar a alcanzar ¿qué? La perfección, ¿no? Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando, alcanzando. Esa es la base. Ahora, ¿qué alcanzamos? Hebreos 4:1. Dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué vamos a alcanzar? Reposo, hermano. Vamos a 1 de Pedro 3:11. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es 1 de Pedro, no, estoy leyendo otro, hermano, creo. Es ese. Sí, es ese. Es ese. Leí otro. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Bien. Sígala. ¿Qué significa? Que tenemos que alcanzarla. ¿Sí? Tenemos que alcanzarla. Tenemos que seguirla, perseguirla hasta que la alcances, hermano. Y así, hay más, hermano. Quiero ver otro. Vamos para Segunda de Pedro 1:1. Nada más que esa tiene que ser en otra versión. Segunda de Pedro 2:1:1. 2:1:1. A ver, hermano, déjeme buscarla. Segunda de Pedro. Ese no es, hermano, es el... Déjeme buscarlo. Es el 1:1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa. Tenemos que alcanzar ¿qué? Una fe, pero ¿qué? Preciosa. Una fe preciosa, hermano. Tenemos que alcanzar una fe preciosa. Yo creo que con esos, porque son bastantes, hermano. Le digo que es una escalerita, después se la comparto. Ese es de nuestro apóstol, un estudio que él hizo. Y concluye en algo muy importante, hermano. Ese sí lo quiero que lo busque, que es Judas 1:21. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, hermano. Eso es algo importante. Ahora, le dije que íbamos a cambiar un poco la perspectiva, hermano. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver todo esto? Ya vimos que tenemos que andar en el espíritu, hermano. Sí, tenemos que andar en el espíritu. Tenemos que ser espirituales. ¿Y por qué?
el apóstol ha enseñado, hermano, que hay 3 dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? Está la dimensión espiritual, la dimensión celestial y la dimensión terrenal, que se divide en 2. Donde estamos nosotros, que es sobre la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? Esas son 3 dimensiones. Y el apóstol ponía una, ¿cómo se puede decir? Una imagen, un gráfico, donde muestra la dimensión espiritual en medio, con una flecha hacia arriba y una hacia abajo, porque es un vínculo hacia la dimensión celestial y hacia la dimensión terrenal. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo, hermano? O sea, lo que nosotros vivimos en el espíritu, ya vimos que va a repercutir a la dimensión celestial, o depende cómo estés actuando en lo espiritual, puede repercutir hacia lo de abajo, hermano. ¿Sí? Hay que... Así es. Entonces, el Señor, como le decía, hermano, quiere que nosotros participemos de las cosas celestiales aquí en la tierra. La oración que el Señor nos manda hacer, hermano, en Mateo 6, 9, por ahí, la oración, ¿cuál es, hermano? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino como en el cielo. Hasta ahí. Venga tu reino como en el cielo. ¿Sí? ¿Qué quiere que hagamos, hermano? Quiere que venga el reino aquí. Aquí, o sea, el Señor quiere que participemos. Y eso está en la oración que el Señor decía que nosotros oráramos así. Es muy importante, hermano. Ya el pastor, ya estamos haciendo como un recordatorio, yo creo. Ya ha estado hablando igual de esta oración, hermano. Y últimamente también habló el Señor sobre lo importante de la oración, hermano. Que estemos, ¿qué? Velando, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y algo más importante, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica. Importante la oración, hermano. Es estar en el Espíritu también. Estando orando. Bueno, el Señor quiere que se haga su voluntad como en el cielo. Aquí también, hermano. Aquí en la tierra también. ¿Sí? Entonces, quiero llevarlo a Efesios 1:3. Ya para estar terminando, porque ya se me acabó el tiempo. Pues ya quiere que nos vayamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aleluya. Bien. Perdón, hermano, se me salió un pequeño chiste ahí. El pastor decía amén al versículo, no a que nos vayamos. Bueno, le repito lo que leyó nuestro pastor en la versión, la Biblia de las Américas. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué entiende usted, hermano? Ahí. Que la bendición está en los lugares celestiales. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo estaba tratando de entender este versículo y mire, cuando dice: y nuestro Señor, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiere decir, hermano, que esas bendiciones son espirituales, pues, que están en el Señor. Y ya nos ha bendecido con esas bendiciones que están en el cielo, hermano. Ya están ahí. ¿Sí? Ya nos ha bendecido, pero ahora tenemos
que tomarlas, hermano. Tenemos que aprender a bajarlas. No me acuerdo cómo fue que el pastor una vez habló de esto, hermano. Que él decía que... Sí, también ese. Pero nos contó un sueño una vez que el Señor le mostró unos coches, algo así, ¿no? Y era algo que el Señor ya le había dado, hermano. ¿Sí? Algo que ya le había dado. En el sentido, eso es algo material, pero en lo espiritual, fíjense que a nuestro pastor ya le habían dado algo grandioso en el cielo, de valor enorme. Y ya está ahí. Solo falta que Él lo tome, que Él lo baje, mejor dicho, como decíamos. ¿Sí? Así nosotros, hermano, tenemos que ser igual. Bueno, hermano, con esto ya quiero terminar en Efesios, yo se lo leo, no lo busque, Efesios 4, 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto ya sabemos que se refiere a los vivientes, ¿sí? A los vivientes, a los que tienen vida Zoe, ¿no? Vida espiritual del Señor. Pero no puedes tener vida espiritual si no andas en el Espíritu, hermano. Es muy importante. Tenemos que alcanzar la escalerita que yo les decía, hermano, termina en la vida eterna. Tenemos que alcanzar ese lugar, hermano. Tenemos que llegar a ese grado. ¿Y cómo llegamos a ese lugar? Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Tenemos que vivir en el Espíritu, hermano. Y yo nada más les di una pequeña introducción. Esto nada más es una introducción, dije el apóstol. Aquí termino mi introducción y ahora sí empiezo a predicar, ¿no? Eso nada más es una introducción, hermano, de lo importante que es vivir en el Espíritu y que seamos espirituales, hermano. Que seamos espirituales. Hay una parte, hermano, ya nada más le cuento eso, que dice que nosotros no seamos ignorantes de las cosas espirituales. Que no seamos ignorantes. ¿Y qué son las cosas espirituales, hermano? A mí es algo que yo aprendí con el apóstol, porque yo no entendía esa parte. Yo veía cosas espirituales como cosas de oración, ¿no? Que en parte sí. Oración, alabanza, ayuno, cosas así. Pero las cosas espirituales, el apóstol mencionaba algo importante. Son cosas terrenales, así decía, son cosas terrenales que tú haces caso a lo que Dios te dice, como por ejemplo entregar la ofrenda, que es algo que se puede tocar, que tú lo entregas, pero tú necesitas fe para que esa ofrenda se pueda hacer espiritual, exactamente como la Santa Cena. Sí, son cosas, eso es lo espiritual, cosas que nosotros tomamos aquí y que necesitas fe para que pueda hacerse espiritual. Por eso le digo, esto es una introducción y ya solamente le digo que andemos en el Espíritu, hermano. Le quiero recordar esa parte que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, hermano. Hay que ir muriendo cada vez más, hermano. Amén. Para que podamos descender
a estas aguas del Jordán, que podamos seguir creciendo, alcanzando lo espiritual, que es lo que estábamos viendo, y que podamos ser arrebatados. ¿Sí? Y pues bueno, que el Señor le haya bendecido. Nos despedimos a los que nos ven en las redes sociales. Que el Señor les bendiga y les guarde, que haya sido de edificación.